Buenas noches. Como todos los miércoles, iniciamos Multiverso de Sentidos. Hemos estado en este mes y hasta el próximo miércoles vamos a hablar sobre el cuerpo, los síntomas, las enfermedades. En los miércoles pasados hemos estado hablando un poco sobre los contenidos de trauma en el cuerpo. Hemos hablado también del lado cultural del cuerpo, cómo ha sido visto culturalmente. Uno parecería que siempre hemos tenido una relación, que vemos el cuerpo siempre así, y no siempre fue así. Siempre somos deudores de nuestra época, de cómo se ve el cuerpo en el momento, en nuestro contexto, en nuestra etapa, ¿no? En la era que vivimos. Y condiciona mucho como también las enfermedades o lo que nos aqueja, lo que constituye los aquejamientos colectivos. También hemos visto los lados en el que desde la bioenergética o desde la psicología humanista se han enfocado los síntomas y la enfermedad. Yo hoy les voy a contar un poquito cómo ve la cultura andina desde las exploraciones que hemos tenido, vivido con muchas de sus tradiciones, de linajes específicos, sobre todo de los queros, del linaje Apasa y del linaje Turpo y de otros linajes del Cusco sobre todo. Cómo podía ser esta terapéutica arquetípica andina del cuerpo y la enfermedad. La vamos a hablar en un ratito. Cuánto del cuerpo tenemos esa idea siempre de una individualidad y de casi de un cuerpo, herencia, como decía James Hillman, del monoteísmo que tenemos culturalmente, y la razón, casi para el mundo moderno, como si fuera una diosa monoteísta, la razón, ¿no? La racionalidad mecanicista, ¿no? Cientificista, como si también fuera una diosa, ¿no? ¿Y qué pasa si nos vivimos presos de pensar que somos un yo único, que el cuerpo es único, ¿no? ¿Y qué pasa si el cuerpo también fuera una multiplicidad? ¿Qué pasa si el cuerpo también necesitara una relación? ¿Qué pasa si el cuerpo fuera también una fuerza vincular? Si hay muchos cuerpos en mi cuerpo, si también está el cuerpo del sistema en mi cuerpo, el sistema familiar, si está la colectividad, las enfermedades colectivas también en mi cuerpo. Ahora con los estudios de que, no, esto que se decía, somos legión, que hay, está la gente menuda, decía Jung, a la hora de enfocar los complejos y enfocar una psique múltiple. Pero en el cuerpo también. Ahora con los estudios de microbiota y todo, tenemos bacterias ahí que conviven y no todas son malas. O no todas son perjudiciales, para no usar el lenguaje bueno y malo judeocristiano. Conviven con nosotros y algunas nos ayudan a fluir con las vitaminas, a alimentar el cuerpo. Son positivas, son necesarias. También somos una multitud en el cuerpo. También hay otras vidas con nosotros. Quizás también hay otras memorias y otras conciencias también. Y eso nos permite cambiar un poquito esa unilateralidad que tenemos con el yo, de ser únicos y querer entender el cuerpo como un ente monolítico, en lugar de entenderlo como lo hacían los ancestros, que vamos a ver un ratito, como una relacionalidad, como también una multiplicidad que está en relación, que necesita reciprocidades, que necesita complementariedad, que necesita correspondencia, sentirse correspondido, que se está en diálogo y en conexión. Y que quizás hemos perdido esa conexión también por esa pelea, ¿no?, que ha marcado el dualismo occidental entre la mente y el cuerpo, asumiendo a la mente como lo superior, ¿no?, y las partes del cuerpo como las partes inferiores, o las partes de los sentimientos como algo de la cotidianidad hogareña, lejos de el logos masculinizado occidental que estaba en la mente o en el espíritu.
Y somos deudores un poquito de esa pelea mente-espíritu, ¿ves? Porque la mente desde la racionalidad occidental y el espíritu desde la religión occidental, también oriental, ¿eh? También hay una, ahorita vamos a ver un poquito de ese espíritu. Yo soy muy espiritual. Generalmente cuando se es muy espiritual, uno se está quejado del cuerpo, ¿no? De la sexualidad, de la prosperidad, ¿no? Y cuánta espiritualidad, pero ¿no? Luego no hay gozo, ¿no? No hay juego, ¿no? Y cómo ese lenguaje de suma espiritualidad o de suma racionalidad o de glorificación de la mente o el espíritu por sobre el instinto y el cuerpo no era el lenguaje ancestral, no está en los andinos, no estaba en Mesoamérica. No había, esa es una forma de leer nosotros, y a veces leemos la espiritualidad occidental, con la espiritualidad occidental, el New Age y todo esto, a la cultura ancestral, ¿no? La cultura ancestral es una cultura vincular, ahorita lo vamos a ver, donde no se glorifica el espíritu sobre el instinto, somos una reunión de los dos. El cuerpo no es lo burdo que está atando el alma, ¿no? Que está en todo Occidente, desde Platón y desde todas las espiritualidades de tortura del cuerpo, ¿no? Es el sitio del pecado, cuando ya nos vayamos a reunir, ¿no? Ahí con Dios y vamos a dejar este cuerpo sucio, pecador, sujeto a tentaciones, ¿no? Y toda la denigración que hubo con el cuerpo, todos estos santos del origen de la religión occidental que iban a torturar el cuerpo para lograr la purificación del espíritu. Ese no era un lenguaje para nada ancestral. Era un lenguaje que ha pervivido un poquito en esta inferioridad del cuerpo, lo que implica también la inferioridad del instinto y la inferioridad de los sentimientos, la inferioridad de los afectos, la inferioridad de las emociones con respecto a el pensar o la espiritualidad, ¿no? Entonces, miren, hablemos un poquito de eso, ya empecemos a hablar un poco de eso. El cuerpo, decía una antropóloga, Mary Douglas, en un libro muy, muy interesante que se llama Símbolos Naturales, el cuerpo es el símbolo per se, es el símbolo de estructura per se sobre el que se organiza toda la cultura. Desde nuestros ancestros, incluso ahora, ¿no? Con esta inferioridad de los instintos del animal, de la naturaleza, el cuerpo es naturaleza, ¿no? Por sobre el espíritu, sobre la razón, sobre la racionalidad y sobre la mente, aún así los símbolos del cuerpo están en nuestro lenguaje. Miren, no decimos tengo el corazón partido cuando estamos, y el caso claro es, se me partió el corazón, pero estamos sintiendo, ¿eh? Un órgano al que llamamos corazón se partió, ¿no? Tengo la canción, tengo el corazón partido, ¿no? O tengo esa persona atravesada, ¿no? Miren, es muy corporal, muy físico, la tengo atravesada, quiere decir que lo que yo siento con esa persona es que me atraviesa, ¿no? Como si fuera una cuchillada, esa persona la siento atravesándome. ¿Qué pasa si luego con el corazón partido luego siento que mi cuerpo se parte? O experimento físicamente una partición, una fractura del cuerpo. O atravesado, sentir, ¿no? Que algo de pronto me cruza. Y me siento cruzado. Tengo un nudo en la garganta, decimos también, ¿no? Nudo, ¿eh? Y lo sentimos tal cual cuando no podemos expresar las emociones. Sentimos el nudo en la garganta, ¿no? Es muy físico. Como la metáfora del cuerpo involucra una emoción, involucra una enfermedad, quizás el nudo en la garganta haga luego que yo somatice esas heridas con la respiración o con la amigdalitis. Tengo mariposas en el estómago, decimos, ¿no? Cuando nos enamoramos, mariposas en el estómago. Interesante, ¿no? O sea, quiere decir que el amor no solo está aquí, también está en el estómago. También se ama con el estómago, ¿no? Cuando me enamoro la siento ahí en el órgano de la digestión, entre lo que absorbe y es capaz de soltar, como es el estómago, ¿no? Entre lo que procesa. La digestión es un acto de amor también, que expresa cómo estoy amando, qué puedo asimilar de la persona amada, que me extriñe de ella, ¿no? O que me sobrelibera de ella. Me dejó plantado, también decimos, ¿no? Mira, planta de los pies, ¿no? El sentimiento de que alguien te deja plantado, de que algo no esté, que no acuda a la cita, algo que no esté en conexión conmigo, que algo que no respete los tiempos de encuentro. ¿Ves? ¿Cómo lo sentimos? Plantados, como si de pronto nos congeláramos, o nos petrificáramos, o nos estacionáramos, ¿no? Cuando estamos no decimos, vamos a hacer lluvia de ideas, ¿no? Entonces, casi como sentir que puede llover en la cabeza,
Porque ¿dónde sentimos que están las ideas aquí? Lo sentimos, ¿ves? La metáfora atraviesa el cuerpo y la naturaleza, ¿no? Alguien le dice, ¿ves? Él es el cabeza del hogar. Asumimos que la cabeza, ¿ves? Es el líder. Otra vez, ¿no? Miren esa metáfora que es muy bíblica también, ¿no? La cabeza, como la cabeza es el líder. O sea, claro, pero la cabeza piensa, ¿no? Y pensar en esta concepción es superior a sentir, es superior a intuir, es superior a consentir, ¿no? Entonces, miren, hasta ahí ya estamos poniendo, miren, cómo sigue el cuerpo constante en nuestras metáforas. Decimos, ponle el hombro, échame la mano, dicen aquí en México, ¿no? Échame la mano, ponme el hombro, ¿no? O sea, quiere decir que el apoyo lo sentimos mucho aquí, ¿no? En el hombro y echar la mano, apoyar, ¿no? Entonces quiere decir que la solidaridad, ¿no? O ponerle fuerza a alguien, lo estamos situando aquí, en esta parte del cuerpo. ¿Qué pasa si luego me duele el hombro? Si me siento cargado. ¿Qué pasa si luego somatizo un temblor o un dolor en las manos? Juego de manos es juego de villanos. ¡Wow! ¿La villanía está en las manos? ¿No? Miren, para seguir con las metáforas, ¿no? ¿La villanía está en las manos? ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? O sea, de manos viene manipulación. ¿Ok? ¡Wow! Sentí una puñalada en la espalda cuando decimos de traición. ¡Wow! Miren, qué sensorial, qué corporal, qué físico. Puñalada en la espalda. Quiere decir que somatizamos las traiciones por la espalda, donde no vemos, ¿no? Donde nos agarra algo por sorpresa, donde hubo algo oculto, no lo podemos ver. Puñalada en la espalda. ¡Wow! Seguimos siempre en metáforas corporales, se dan cuenta. Las enfermedades incluso sentimentales, emocionales, las somatizamos con metáforas corporales. ¿Qué se dice? No, me echó mal de ojo. Mal de ojo. Quiere decir que los ojos no solo miran o admiran, también engatusan, seducen, ¿no? Endulzan o enferman o miran mal, ¿no? O lanzan, la envidia es capaz de somatizarse con un mal de ojo, ¿no? Entonces, miren, tanto corazón partido, lo tengo atravesado, el nudo en la garganta, la mariposa en el estómago, el estar plantado, el ser cabeza de algo, el ponerle el hombro, ¿no? El echar la mano, la puñalada de espalda, el mal de ojo. Encuentren una enfermedad que no tenga metáfora en el cuerpo emocional. Todas tienen metáfora en el cuerpo, todos nos remiten al cuerpo. Y quizás haya ahí, ¿ves?, una especie de hilación o simbología o puente simbólico en sentir que cada parte del cuerpo tiene un aspecto específico, ¿no? Si voy a decir que alguien es el líder, yo no digo es el pie. Si quiero decir alguien sostiene y es el pilar, digo el pie, ¿no? Entonces quiere decir un poquito que cada parte del cuerpo tiene una concepción, una emoción, una conciencia distinta. Entonces, ¿cómo puedo decir que el cuerpo es único? ¿Cómo puedo ser monoteísta del cuerpo? ¿Cómo puedo ser monolítico? ¿Cómo puedo pensar que hay un yo único, ¿no? ¿Cómo puedo pensar que soy un yo único, ¿no? Entonces, los maestros ancestrales, sobre todo los andinos, hablan de una multiplicidad. Somos múltiples. El cuerpo también es múltiple. Los chinos, en la medicina china, ya hablaban de esta multiplicidad. Cada órgano era asociado a una emoción específica, ¿no? Y ellos hablaban de canales de conexión también, que eran los famosos meridianos, como los nadis para los hindúes, los meridianos para los chinos, eran los seques para los andinos. Ahorita vamos a hablar un poquito. El andino fue un poquito más allá. No solo hablaba de como carreteras de conexión, ¿no? Sí hablaba de no multiplicidad. Si hay que conectar, quiere decir que hay cosas distintas, ¿no? No es lo mismo una capital del campo, ¿no? No es lo mismo la selva virgen de una metrópoli. Hay una distinción que hay que comunicar, que se interconecta, la noción de interconexión. Pero el andino no solo hablaba de, claro, cada cuerpo como un alma específica, sino el andino lo sentía como un alma, es decir, lo sentía como una personalidad, lo sentía como una relación, ¿no? Es decir, en toda relación que involucre una relación, primero una conexión, un mirarse, un reconocer una diferencia, un dialogar entre lo que nos une y lo que nos diferencia, ¿no? Entonces, era una relacionalidad, que las partes del cuerpo necesitan una relacionalidad entre ellas mismas, ¿no? Entre ellas mismas, y luego también tenían una relacionalidad con el medio ambiente, con lo que llamamos a la naturaleza, con la familia que tiene y con la sociedad, y con el cosmos entero. Y concebimos el cuerpo como una fuerza relacional, como una conciencia relacional, como un conjunto de almas que quieren relacionarse entre sí. No, es
el cuerpo es como si el cuerpo fuera monolítico, estamos enfermos y esas diferencias quizás están atizándose y yo quiero sanar algo por un lado y enfermo otra, ¿no? Y ahora no, esto es psicológico, pero sigo mal del estómago. No, esto es meramente biológico, me vuelvo gastroenterólogo, pero no puedo de esa depresión y de ese insomnio, ¿no? No, esto solo es una herida emocional, es mi depresión. Y el contacto con lo divino, ¿qué hay con estructuras o dimensiones más allá? Para los mundos ancestrales éramos una comunión, una interrelación, éramos una interacción, ¿no? Y ese es un lenguaje que hemos perdido en lo monolítico, ¿okay? En asumirnos monolíticos, en asumirnos uno solo. Entonces, lo primero que podemos hablar ya para entrar un poquito en esta tradición andina de ver el cuerpo y la enfermedad es que había una cosmoanatomía. Es decir, en algo que se perdió, era un lenguaje que también estaba en Occidente, ¿no? Uno ve, por ejemplo, y revisen en la Edad Media, cuando hasta en la universidad se iba a estudiar alta magia, se iba a estudiar alquimia y astrología, ¿no? Ahora pues se desprecia. En esos saberes relacionales eran parte del saber universitario, ¿no? Iba la gente más culta a estudiar astrología y alquimia en la universidad, en la primera universidad. Ahí había cosmoanatomía, es decir, que cada parte del cuerpo lo relacionaban con una constelación o con un signo específico, y hay dibujos específicos de eso, ¿no? Que el cuerpo era también un microcosmos de un macrocosmos. Luego hubo este pensamiento más extremo cristiano en el que el cuerpo pasó a ser el rival, lo distinto, ¿no? El famoso dualismo epistemológico ontológico occidental en el que hay una diferencia entre mente, ¿no? y cuerpo, ¿no? Generalmente, y eso fue histórico, ¿no? Porque nos dividió completamente. Asumimos que la mente es saber esto que piensa, y muy masculino porque está arriba y obedece a un Dios Padre, ¿no? Era superior a esto que está abajo, ¿no? La naturaleza, la madre tierra, el cuerpo, las emociones, ¿no? Y que había que dominar. Y encima esto era una cárcel para eso, esa libertad, esta comunión con este Padre Supremo, con esta masculinidad espiritual suprema, ¿no? Entonces el cuerpo pasó a ser que, miren, ¿no? Inferior, ¿no? Ya no había el lenguaje de correlación, ya no había correspondencias, es decir, ya no era un microcosmos, era lo más simple, la tentación, como hablábamos, el demonio, ¿no? Aquí, ¿no? De lo que teníamos que liberarnos, ¿no? De lo que se enferma, estaba maldito, ¿ves? Dios lo maldijo, lo botó del paraíso, dijo, parirás con el dolor de tu trabajarás, ganarás el pan con todo tu esfuerzo, es el trabajo, el cuerpo, ¿no? Esta vida estuvo maldito por ese gran espíritu o esa mente total. Entonces se perdió la noción de una cosmoanatomía, de que el cuerpo es una correlación de un cosmos mayor, ¿no? Y que hay que entenderlo también por correspondencias. Perdimos ese lenguaje. Nos escindimos de ese lenguaje. Y vino este lenguaje cartesiano, en que pienso, luego existo. Es decir, mira, ni siquiera existo, luego pienso, ¿no? Sino pienso, luego existo. Es la función pensamiento, esta función aquí asociada encima luego a la mente, ¿no? Muy correlativo luego a, ¿no? el espíritu, ¿no? Como algo superior, algo que anhelar, algo que sentirnos aquí, con esta cosa pequeña, imperfecta, que se enferma, que degenera, ¿no? Que se va a morir. Entonces no había sentido, ¿no? Eso de arriba estaba peleado con el cuerpo, que va a morir, que se enferma, con la vulnerabilidad, con el lenguaje de la emocionalidad, como inferior, ¿no? Incluso cuando desde el espíritu se habla del corazón, es desde el lenguaje del espíritu, ¿no? Mira hacia arriba, ama de acá, ¿no? Ese no era el lenguaje del corazón ancestralmente. A veces quieren decir, el Munay, dicen, no van al bandino, no, Munay es el amor, pero quieren entender así como en la espiritualidad occidental. El Munay es un intercomunicador, ¿no? Está en el medio, ¿ves? La sangre va hacia arriba y ¿no? da y recibe sangre, conecta arriba con abajo, ¿no? El corazón anhela el mundo profundo. El corazón necesita la genitalidad, necesita el inframundo, necesita el mundo profundo, que era el infierno o los animales que no piensan, ¿no? Entonces, el corazón era un intercomunicador, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, ese lenguaje no lo tenemos, ¿no? Asumimos y seguimos interpretando desde Occidente, pero eso vamos un poquito a ver si recuperamos este lenguaje, a ver si le da sentido ahorita que hablamos. Entonces, cosmoanatomía primero. El cosmos era una correlación de algo mayor. El cuerpo estaba en correlación con el cosmos. Individual colectivo, ¿ves? El cuerpo pasó a ser algo que ya no te expresaba nada colectivo, era tu individualidad, era tu aquí, ¿no? No, cuando en cultura ancestral te enfermabas, la comunidad también estaba enferma. Por eso todos atendían al enfermo.
Por eso era una red de relaciones. Otra vez, miren chicos, porque era cuidado mutuo. Alguien se enfermó, me necesita. Cuando yo me enferme, me va a necesitar, ¿no? Siempre estábamos en red, nos entendíamos en red. La enfermedad se entendía en una red, ¿no? Se entendía en un campo, se entendía en una comunidad. Otra vez, ¿quién entiende ahora la enfermedad como una comunidad? ¿Quién entiende la necesidad de ser atendido, cobijado, y la necesidad luego de nosotros atender y cobijar, ¿no? En un cuidado mutuo. O sea, el cuerpo perdió el lenguaje del cuidado mutuo. Pasó a ser una esfera individualista, así tal cual, ¿no? Como es la espiritualidad también occidental. Yo ayudo sin esperar nada a cambio, Dios me va a bendecir por esto. En cultura, oye, pero ahí no está generando relación. Es bien individualista, tú y tu Dios, ¿no? Y tu prójimo, ¿no? Y lo hermoso que es ayudarlo y luego que te ayuden cuando tú lo necesitas. El cuidado mayor, otra vez, no hay lenguaje de cosmoanatomía, no hay relación, el cuerpo es una cosa ahí que se va a morir, ¿no? Inferior, no tiene relación cósmica, no hay nada con esto, es un ente, es una materia inerte que luego va a morir, ¿no? Y wow, y la conciencia se va a ir a lo superior, ¿no? Encontrarse con lo superior, ¿no? Eso no es el lenguaje ancestral, ¿eh? Siempre hubo un alma en el cuerpo que se quedaba ahí. O sea, el cuerpo siempre tenía un ente anímico. O sea, es diferente, no había ese lenguaje superior e inferior. O sea, es parte de Occidente. La multiplicidad del cuerpo, ¿no? Somos múltiples. Es distinto corazón de hígado. Mira, hasta el lenguaje, ¿no? ¿Cómo interpretamos el hígado? Lo que se enoja, ¿no? Distinto a lo que desea, ¿no? Distinto a lo que piensa, distinto a lo que sueña. Una multiplicidad que necesita relacionalidad. Y ese es un principio andino maravilloso, la relacionalidad, que en Mesoamérica es la nosotridad. Mira qué interesante, ¿no? Que no nos entendemos como un yo individualizado, nos entendemos siempre como un nosotros. Otra vez, ¿entendemos al cuerpo como un nosotros? ¡Wow! ¿No? Entendemos que si estamos en pareja y una de las parejas se enferma, también le corresponde a la otra pareja. ¿Hay algo que le está diciendo también a la otra pareja? ¿No? Porque cuando ahora le toca enfermarse a la otra, ¿me va a atender a mí? ¿No? ¿Nos entendemos como un nosotros? ¿No? ¿O es tuyo? ¿No? Pobre, anda, tú vete al médico, que te solucione, ¿no? Entonces, relacionalidad. Miren, vamos a ver esto, vamos a entrar un poquito a esto. Y aquí es una tesis que tengo un poquito, que en este pensamiento cartesiano, que pienso luego existo, ¿no? Ya refutado, ¿eh? Para quien quiera ver un poquito de eso, hay un Damasio, se llama el neurólogo, en un libro El error de Descartes, ¿no? Que desde la neurología han visto esta separación mente-cuerpo, nos ha enfermado, ¿no? Hasta cuando lo dices puedes estar sintiendo, ¿no? Por eso luego hay movimientos que hablan de sentipensar, que me parecen muy interesantes, ¿no? Que quieren reivindicar esta unión que había ancestralmente y que separó Occidente. Pero esta separación también está en nuestra religión occidental y no lo podemos negar. En esta separación de que hay un cielo puro, perfecto, maravilloso, extraordinario, espiritual, una tierra, lugar, un valle de lágrimas, un sufrimiento, y un inframundo que luego con el cristianismo pasó a ser infierno, ¿no? Antes era inframundo, era distinto, ¿no? Pasó a ser infierno, es decir, está lo malo condenado, lo que ¡guau!, ¿no? Y estos tres mundos no se conectan, ¿no? El purgatorio por ahí sí, pues, ¿no? Como la tierra ahorita, ¿no? Sí, uno está purgando, puede salir, podría ser, está esa conexión, pero entre cielo e infierno, o sea, no, o sea, uno está Dios y otro está el diablo, y son espíritus en contradicción total, ¿no? Como es el pensamiento dicotómico occidental, dos polaridades que una le tiene que ganar a la otra, ¿no? Y el cuerpo está enfermo de eso, ¿ok? Porque ¿qué? Es otra vez el cielo, la mente, lo superior, acá está, esto es como Dios, ¿no? Aquí, ¿no? Y mucha de la metáfora luego es de la cabeza, la cabeza, ¿no? El trono, el rey, ¿no? La cabeza es superior, otra vez, el cielo, ¿no? El corazón, que vendría a ser este valle de lágrimas, mira, por eso luego asociamos el corazón inmediatamente a lo sentimental, ¿no? En Occidente, que no es el lenguaje. Ya les dije, en el mundo ancestral el corazón es un intercomunicador, también piensa, también siente, también desea, une mente con instinto, une espíritu con instinto, ¿no? No solo es lo que llora. Pero miren, el valle de lágrimas, el corazón era la tierra. ¿Y qué pasó a ser los genitales? ¿O qué pasó a ser la parte de las piernas? El infierno. ¿Y qué fue lo que más se condenó? La sexualidad, ¿no? El deseo, ¿no? Era casi un mandato que le daba a la mente. Solo serás vehículo de reproducción, te reproducirás, ¿no? De la mente no puedo entender el instinto.
no puedo entender el mundo profundo, no puedo entender el femenino maravilloso que está aquí, porque este pasó a ser superior. Entonces, miren, y el corazón, ¿qué es? Lo que sufre, el valle de lágrimas, ¿no? En el que te tienes que evadir del mundo de abajo para no caer abajo, ¿no? Y irte arriba, irte por acá y sanarte por aquí, ¿no? Pura fragmentación, pura fragmentación. Ese no era el lenguaje ancestral. Los tres mundos en el lenguaje ancestral, voy a hablar específicamente del andino, eran mundos como interconexiones, interfaces, estaban en comunicación. O sea, estaban en comunicación y obedecían a leyes relacionales. O sea, había que relacionarse, había que hacer vincularidad, ¿no? Entonces, dejaron de ser, por ejemplo, complementarios. ¿Okay? En el mundo ancestral, como toda relación, ¿ves? No solo la relación comunitaria, no solo la relación con la naturaleza, no solo la relación cósmica, sino la relación con el cuerpo, y el cuerpo con el cosmos, y el cuerpo con la familia, y el cuerpo con la mente, y el cuerpo con la naturaleza, ¿no? Pero, ¿cómo nos relacionamos con complementariedad? La primera. Complementariedad, ¿qué es eso? Que yo tengo algo que tú no tienes, yo te complemento. ¿Ves? La mente tiene algo interesante, ¿ves? Donde fijamos estructuras, donde miramos hacia el cielo y vemos grandes aquí, pero no tiene la fuerza que tiene el instinto, no tiene la sabiduría de la multiplicidad, ¿no? No tiene la protección tremenda, ¿no? Que tiene este mundo instintivo, no tiene conocimientos más profundos, más antiguos que una mente lineal, ¿no? ¿Qué tal si entramos en complementariedad, diría el andino, ¿no? Entre tu Yachay y tu Yankei, ¿no? Entre el mundo que conoce y el mundo que actúa, ¿no? Que manifiesta, que hace el amor, ¿no? Perdimos, ¿ves? No hay, otra vez. Cielo, tierra, infierno, ¿no? Nos escindimos. No son complementarios. ¿Cómo voy a decir que el cielo y el infierno son complementarios? ¿Cómo puedo decir que los genitales y la mente son complementarios? Por favor, ¿no? O sea, por favor, en este lenguaje, ¿no? Dejaron de tener correspondencia. ¿Qué es correspondencia? Miren, uno es yo tengo lo que no tienes. Correspondencia es nos parecemos más de lo que creemos, ¿no? No, somos correspondientes, ¿no? O sea, microcosmos, macrocosmos, ¿no? Mira, abajo hay una estructura, ¿ves? Dos como circulares acá, con una nariz aquí. ¿No parece una trompa de falopio? ¿O no parecen genitales con un falo? ¿No? Oye, hay estructuras que son muy correspondientes. Nos parecemos más de lo que tú crees. Separación, ¿no? El inframundo tiene también algo muy parecido. Hay una serpiente profunda que se parece a la serpiente del cielo y los rayos, ¿no? Dejamos de ser correspondientes. No hay correspondencia. No. Dios no tiene correspondencia con el diablo. Es su hijo, ¿ah? Es su hijo mayor, pero no tiene correspondencia. O sea, es su rival, para lo del aquí, ¿no? Y dejamos de ser recíprocos, ¿no? Es decir, es otra vez, no hay reciprocidad en cielo o sea, no hay, tú me das, yo te doy, ¿no? Ay, mente, tú me das estabilidad, tú me das sentido, pero tú no abrazas, como acá, como aquí en el corazón. Tú no sientes fusión, tú no te dejas penetrar y no sientes que eres vasija. Tú no sabes lo que es eso, mente, ¿no? O sea, seamos recíprocos. Tú me das sentido, tú me das una estructura mental, yo te doy instinto, sanación del instinto. Te doy a Pan, el dios Pan. Te permito ir por la naturaleza y sentir la comunión con la naturaleza. ¿Entramos en reciprocidad? Miren qué interesante, ¿no? No. Perdimos la interacción, perdimos complementariedad, correspondencia y reciprocidad. Y el cuerpo está enfermo de relación. Ya no tenemos correspondencia, ya no tenemos complementariedad y ya no tenemos reciprocidad en el cuerpo. Tales cuales heridas relacionales. Por toda esta herida, mira, la cartesiana de la mente sobre ¿no? La mente sobre el cuerpo, ¿no? Y la religiosa judeocristiana de la superioridad del espíritu, ¿no? Y el cielo como compartimiento puro de los mayores y esto como el infierno y el mundo que vivimos con el valle de lágrimas, ¿no? El que sufrimos y el que te están poniendo a prueba, el que tienes que abandonar esto para irte arriba, ¿no? Por buscar lo más alto perdimos lo más profundo. ¿De qué estamos enfermos ahora? ¿No? O sea, pensemos un poquito. Estamos enfermos de es una herida vincular, es una herida relacional la que perdimos con el cuerpo. Nuestros ancestros, ¿no? Tienen todavía este lenguaje. Sanan desde esta vincularidad, sanan de esta relacionalidad, sanan con la correspondencia, con la complementariedad y con la reciprocidad. Pensemos un poquito en eso, ¿ves? ¿A qué le hemos dado más pauta? ¿No? O puede ser también que hayamos sido más materialistas, hemos estado aquí dejando de lado sentidos mayores, trascendencias. O estamos en la trascendencia
y hemos perdido lados inmanentes, lados de lo interior, ¿no? O lados de lo instintivo, o hemos condenado el deseo. ¿No? Eso no solo es occidental, también es oriental, ¿no? El Samkhya, vehículos de Samkhya, por ejemplo, más extremos, son profundamente dualistas, ¿no? Uy, sí, otra vez, el cuerpo es una cárcel para ir más allá, para ir a reunirse con el espíritu total, ¿no? Se perdió el lenguaje de la correspondencia, de estar en interrelación, de ser una pareja sagrada, ¿no? También se perdió, ¿no? También hubo tortura al cuerpo, las partes yógicas que torturaban al cuerpo para estar en iluminación con el gran espíritu, con el espíritu, ¿no? Entonces le dijeron ilusión al cuerpo, maya, ilusión, ¿no? Maya, madre, ¿ves? Es femenino. Entonces, pues, si desde aquí es una ilusión, claro, desde aquí lo estamos leyendo desde esa mente total, desde ese espíritu total. Pero si lo leyéramos desde aquí, si yo soy una ilusión, diría el cuerpo y la materia, la madre, la materia, tú eres una desilusión, ¿no? El espíritu, la mente es una desilusión, ¿no? Desde aquí, esta parte quiere ilusionarse, ¿no? Quiere enamorarse, ¿no? Quiere sentir compenetración, ¿no? Miren cómo estamos entonces, mucho de Occidente y parte de Oriente, que es la que tomamos aquí, digamos, no está en este lenguaje, tienen muchas virtudes, no es una pasada de pasar bien o mal, pero en este lenguaje ancestral que ahora reivindicamos un poquito y que queremos transmitir desde Escuela Ñaupatli, no tenemos lenguaje relacional, no hay relacionalidad, no hay vincularidad, se lo perdió completamente, ¿no? En que cada parte del cuerpo tiene también una conciencia y una memoria, y que no es lo mismo una de otra, pero se necesitan mutuamente, ¿no? Se necesitan mutuamente y pueden enamorarse mutuamente, pueden ser recíprocas mutuamente. El andino, por ejemplo, dice Chayin mi yuyan, que es una frase muy bonita, Chayin mi yuyan, mi pie recuerda. Si uno fuera y diría, o sea, mi pie recuerda, qué ignorantes. La mente, todo está en la mente, todo es el cerebro, todo, ¿no? O sea, Dios, el espíritu, el gran entendimiento, ¿no? El motor inmóvil, Aristóteles, ¿no? Mi pie recuerda. ¿No les ha pasado sentir que su pie recuerda? Que caminan caminos y está el pie ahí contento yendo, ¿no? Y ahora, incluso hasta la ciencia se está abriendo. Ya descubrieron que no solo hay neuronas en el cerebro hace tiempo, que la panza, la tripa, el intestino tienen neuronas, ¿no? Hay otro cerebro ahí, le llaman el segundo cerebro. Ustedes ya deben haber leído sobre eso. ¡Wow! ¿Dónde queda Descartes aquí? Y luego el corazón, hay una coherencia cardíaca, también hay neuronas ahí. Se parecen esto y están en interconexión. Pero el estómago piensa distinto. No piensa así como este. Si quiero encontrar, sí, una correlación, no. Es distinto. Hay mariposas ahí. Quizás el estómago no necesita pensamientos, que le hagas y le digas ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Quiere que lo acompañes, quiere que lo abraces, quiere que abandones querer entender. Eso es de la mente, de arriba. Quiere un abrazo relacional, mamífero, vincular, hermoso, bello. Cuando soy niño y tengo miedo, no quiero que me expliques el mundo, quiero que te quedes conmigo y me digas voy a prender la luz, voy a dormir contigo y te voy a acompañar, ¿no? Y voy a estar contigo siempre, ¿no? Quizás ese lenguaje que es muy sensorial, que no hay que ni que decirlo, que hay que hacerlo sentir, sea el que espera este cerebro de abajo, ¿no? Como decían los maestros, ¿no? Y que también eso es tan válido como el de acá, como la mente o el espíritu trascendente, ¿no? La trascendencia quiere trascender el dolor, ¿no? Y es el lenguaje de la curación y la sanación, y sí se puede sanar todo, ¿no? Y hay que sanar todo, hay que trascenderlo, ¿no? Y quizás aquí el cuerpo dice, oye, pero yo no puedo trascender todo porque yo envejezco, yo me enfermo. Sí, es parte de la vida. Yo me voy a morir. Yo tengo vulnerabilidades. No soy una máquina. El cuerpo no es una máquina. Ese es otro del lenguaje que entendí aquí. El cuerpo es sensorial, es emocional, ¿no? No actúa fríamente. Está repleto de emociones, ¿no? Y quizás el cuerpo diga, yo solo quiero que acompañes mi herida. Quizás siempre la voy a tener, pero necesito un abrazo para tenerla. No quiero trascenderlo, porque quizás esta herida también me enseña muchísimo. Quizás esta herida también, esto que me duele aquí, también es, mi gran maestro mamífero, mi gran maestro de instinto. El que solo necesita un abrazo, un beso, a dormir conmigo, abrazarme, sin entender nada. Más que el lenguaje aquí, de la contención, de un sano apego. ¿Y eso era inferior? Y eso era, ¿no?, el infierno, y eso era lo femenino inferior por este patriarcado mental y espiritual, ¿no?
Entonces estamos enfermos de eso, chicos. Estamos enfermos de eso. Entonces el andino habla de interrelación, interconexión, ¿no? Relacionalidad, vincularidad, reciprocidad. Y eso también tenemos que regresar al cuerpo, ¿ok? Regresar aquí al cuerpo. Quitar un poquito al rey cabeza, ¿no? Decirle, podemos sentarnos todos a la mesa redonda, como hacían los andinos frente al fuego, todos los maestros chamánicos en Mesoamérica y todo, sentarnos a contar esas viejas historias. Cuéntame tu historia, ¿qué mente? ¿A ti te gusta esto? ¿Y te gusta Dios? A mi cuerpo me gusta la diosa, porque nací de un cuerpo, estuve en el vientre de una madre, sensorialicé, fui parte de un solo cuerpo en un momento. Yo sé lo que es vivir y morir, ¿no? ¿Cómo me alineo con eso? Son dos lenguajes distintos, ¿podemos estar en correlación? ¿No? Desde la racionalidad occidental y de la religión occidental, no, esto es lo superior. Desde el lenguaje de nuestros más abuelos, más antiguos, ¿no? Más antiguos, sí. Sí, sin negar esto, podemos hacer una interrelación y el cuerpo puede ser un escenario de esa interrelación, ¿no? Entonces hay toda una terapéutica muy importante, ¿no? Con el cuerpo, muy homeopática también. Es decir, que muchas veces lo similar sana lo similar, que es un lenguaje muy corporal, que lo similar atrae lo similar y sana lo similar. El instinto tiene que sanar el instinto, decía James Hillman, el creador de la psicología arquetipal. Quizás muchas de las pesadillas que tenemos son heridas del cuerpo, son heridas del instinto, que lo hemos negado, que lo hemos terrorificado, que lo hemos puesto como el monstruo, ¿no? Y están pidiendo solo su lugar, solo su plática, solo su diálogo, solo su conexión, ¿no? Desbarrancando un poquito a ese rey omnipotente y omnisciente que se ha constituido un poco en la cabeza, en este dualismo cartesiano y en este espiritualismo por sobre el cuerpo, ¿no? Este lenguaje también estaba, miren, es muy ancestral, también estaba en los griegos, de donde viene casi toda nuestra cultura, ¿no? Karkerenji, que es un gran mitólogo, en un libro maravilloso que se llama Imágenes primigenias de la religión griega, ¿no? Él decía, por ejemplo, que el paso de la enfermedad a la curación requiere no solo un auxilio médico, sino también la manifestación de un Dios. La curación es un encuentro con lo divino. Pero miren, estamos antes del judeocristianismo y de lo que ocurrió, ¿no? Este encuentro con lo divino, chicos, no era un encuentro de suma postramiento, como luego aprendimos, ante eso divino. Era un ámbito de diálogo y comunicación, ¿no? Era un ámbito en el que ocurría lo daimónico. ¿Qué era el daimon? Era un comunicador entre mundos. Decía, nos necesitamos por relación, necesitamos vincularnos, necesitamos abrirnos, soltar los muros y abrirnos a lo extranjero, a lo distinto, que quizás también se parezca más de lo que yo creo, pero que me va a hacer más fértil. Entraba y necesitaba comunicarme con ese Dios, con lo daimónico, el daimo, el gran comunicador, ¿no? Para poder saber que esto es múltiple, esto es holístico, ¿no? Esto también es una herida familiar, de ancestros, de relación, de comunidad, de país, ¿no? De cosmos, esto que está ocurriendo en mi cuerpo, ¿no? Pero necesitaba lo daimónico. El tema es que luego con lo católico, lo daimónico pasó a ser lo demoníaco. Entonces convertimos al daimon en un demonio, ¿no? Y perdimos el diálogo. Ya la naturaleza no nos habla, ya las estrellas no nos hablan, ya el cuerpo es una cosa así, nada más que está al servicio de la mente. Me levanto en la mañana, mis propósitos, mi voluntad, mi trabajo, vamos, y esto es la máquina, hasta que la máquina, ¿no? Hasta que la pobre máquina, que no es una máquina, ¿no? Ya no da más y se termina enfermando. ¿Cómo hablo con él? ¿Cómo dialogo con el cuerpo? ¿Cómo le digo, volvamos a dialogar, a conectarnos, o abrazarnos, o comunicarnos, ¿no? No sabemos, pues, perdimos el lenguaje, ¿no? Ya no nos habla, la naturaleza no nos habla, ¿no? Decir que la naturaleza te habla, como dicen los maestros, que la montaña te puede hablar, demente por aquí, ¿no? Y lo necesitamos, hemos destrozado la naturaleza. Y que el cuerpo me hable. Quizás me hable en sueños y no me doy cuenta que me está hablando, ¿no? Y tiene este lenguaje que nos decía Kerenji, que también está en los andinos, de quien hiere también cura. Miren, qué interesante. Quien hiere también cura. Otra vez, en la cultura dualística occidental, acá están los malos y acá están los buenos. Yo llamo al ángel para que, arruine al demonio y lo saque de aquí y lo destruya completamente. Yo llamo a la razón, ¿no? Aquí superior, para adoctrinar y enseñarles educación a los salvajes, estos del campo, estos que todavía siguen creyendo en una pachamama, ¿no? Estos, ¿no? Entonces, pero estamos maniqueos, ¿no? Pero este lenguaje dice, quien hiere también cura. Lo dice Kerenji aquí. Era una frase de uno de los oráculos de Apolo en el mundo. Quien hiere también cura, ¿no? Qué interesante. Entonces, cuando voy con el andino, con el maestro andino, y me dice, creo que, bueno, también nos enfermamos de nuestra relación con la naturaleza. ¿En qué nos hemos peleado con la naturaleza? ¿En qué estamos viviendo en esta vida citadina completamente? ¿Cómo hemos contaminado y quizás nos hemos enfermado de esa contaminación? Los maestros luego dicen, oye, las heridas a la piel, heridas con laguna. ¿Qué tanto la hemos contaminado? ¿Qué tanto, si existieran estos seres que están aquí, nos deben odiar?
porque los invadimos, los tergiversamos, les ponemos cruces ahí con nuestra superioridad aquí, ¿no? O sea, les quitamos alma, los animales ya no tienen alma, no tienen vida, ¿no? Como el cuerpo ya no tiene alma, ¿no? El alma se va a ir, no le gusta, ¿no? En esta concepción. Esa no era la concepción ancestral, el alma amaba el cuerpo, ¿no? El alma era un comunicador también. El alma no es espíritu, espíritu es el que le gusta ir arriba. El alma le encanta ir al mundo profundo, el alma le encanta la escalera hacia abajo, el alma le encanta el inframundo, le encanta conectar. Quien quiere también cura. Entonces cuando tú tenías una herida tremenda, te había herido un dios en este saber médico ancestral griego, ¿no? Entonces no podías ir, nosotros vamos, aquí me voy al antagónico, ¿no? Es nuestra medicina, voy al antagónico. Pero este era muy homeopático, yo llamaba al mismo dios que me hirió, ¿no? Porque con él he tenido una desaveniencia, no lo he visto, no lo he honrado, no he entrado en relación con él. El que me hirió es el que me cura. Qué interesante esto, ¿no? Mira, el que me hirió es el que me cura, ¿no? Y ahí hay una reconciliación. ¿Qué pasa? Les decía con los maestros andinos, voy y me puede decir, ¿ves? Me he peleado con la naturaleza, hay una tierra que te ha robado, ¿no? Que tiene una parte de tu ánima. Por eso está somatizando esa herida ahí en los riñones, ¿no? Entonces necesito llamar a la tierra. ¿Qué tierra fue? Hacerle una ofrenda a esa tierra, pedirle perdón relacionalmente. En la relación decimos gracias, perdón, permiso, ¿no? No pediste permiso, no pediste perdón, ¿no? No dijiste gracias, entraste aquí nada más así, ¿ves? No tienes relación, ¿ves? Entras a la naturaleza como si fuera tu chakra, así tu casa, y tú la puedes ensuciar y hacer lo que quieras. No le dijiste gracias, voy a entrar a su casa, seres, ¿no? ¿Qué pasa si esa pachamamita, esa aquí, está indignada? Si alguien entra en mi casa, ¿no? Y me roba y se sienta y me ensucia los muebles, yo lo voy a botar a patadas, ¿no? Quizás sí es, y este va a estar dolorido de lo que yo le voy a hacer, ¿no? Eso hacemos nosotros. Entonces, con la naturaleza. Entonces, el maestro dice, vamos, pero no, yo no puedo, porque nosotros siempre somos así, ¿no? Ay, soñé con el caballo negro, tráeme el caballo blanco, ¿no? Si me siento con demonios, por favor, tráeme aquí, ¿no? Aquí no, vamos al mismo que te hirió. Solo el que te hirió te cura, ¿no? Entonces vamos con el mismo Dios, ¿no? Vamos con la Pachamamita, vamos a restaurar la relación, vamos a restaurar el diálogo, vamos a la reciprocidad. ¿Qué transgredí? ¿Qué te doy? ¿Qué me das? Yo te cuido, tú me cuidas. El que protege es protegido, ¿no? El que ama es amado. Recíproco, mutual, ¿no? Mutuo, ¿no? El lenguaje de lo mutuo lo hemos perdido. Acá hay una superioridad total. Nosotros solo somos hormiguitas que nos vamos a postrar y rendir frente a eso. No hay relación, es unívoca, es unilateral. La razón también occidental. Los líderes así grandes, ellos tienen toda la razón, ¿no? La ciencia lo va a resolver todo. La ciencia ha contaminado la naturaleza también. Tiene grandes ventajas, pero también está arruinando el planeta en ese cientificismo transhumanista brutal que estamos viviendo, ¿no? También en la mitología, por ejemplo, hay un personaje que me encanta, Telefo, se llama, alguien que fue herido por Aquiles en esta guerra de Troya. En esta pelea estuvo 8 años enfermo hasta que el oráculo le dice, pues tienes que buscar a Aquiles para sanarte. Y él busca a Aquiles, ¿no? Va a buscar a Aquiles, y Aquiles con la lanza que lo hirió, lo sana, ¿no? Y luego, en reciprocidad, él le dice cómo entrar a Troya, Telefo. Él fue el que puso el chisme para que pudieran conquistar Troya, ¿no? Pero miren, entraron en reciprocidad, había una herida, ¿no? Conectaron, hicieron una relación. Ese es el lenguaje ancestral. Una relación con lo que me enferma. ¿Con qué he roto relaciones? ¿Dónde he roto reciprocidades? ¿Dónde perdí correspondencias? ¿No? Porque de eso estoy enfermo. ¿Dónde perdí? Por eso luego hay este lenguaje del sanador herido, ¿no? Quien sana es quien conoce la herida. Solo el herido cura, decía Carl Jung. Solo el herido cura. Y el cuerpo está herido. ¿Quiere decir que el cuerpo es un gran sanador? ¿No? ¿No? Entonces, ¿el cuerpo mismo tiene respuestas también de sanación? El cuerpo también puede ser sincero y decir, yo soy el agredido, pero también he sido el agresor, ¿no? ¿Les ha pasado que si papá nos golpeó, luego golpeamos al hermano menor? Luego buleamos al débil cuando fuimos el débil de alguien, ¿no? El cuerpo tiene la memoria de víctima y victimario. ¿Podemos ser sinceros con eso? ¿Podemos restablecer otra vez la herida, encontrarnos aquí, ¿no? Miren ese lenguaje, es un lenguaje distinto, ¿no? Es un lenguaje distinto, es un lenguaje vincular, es el lenguaje de nuestros abuelos. Llegamos a la vida por esos abuelos más antiguos, ¿no? Hillman decía, el vasto reino de lo espiritual entra a través del pequeño agujero de la herida. Qué interesante. Lo espiritual necesita
este cuerpo y su herida y su vulnerabilidad y su transitoriedad para poderse sentir no desde arriba, sino es traicionar, sino es sufrir más. No lo entiende, ¿no? El pictograma chino, por ejemplo, para crisis, que podríamos traducir también como enfermedad, tenía 2 ideogramas: peligro y oportunidad. Miren qué interesante. Peligro y oportunidad. Pero si son términos contradictorios, diría en Occidente, dicotómicos. Es la paradoja. El lenguaje propiamente ancestral de curación es un lenguaje paradójico. Une las polaridades y las descubre complementarias, recíprocas y correspondientes. Que es algo que no tenemos. Aquí seguimos peleándonos con los enemigos, ¿no? Leonard Cohen, este gran, que yo amo con locura, gran cantautor, cantaba, ¿no? Hay una grieta en todas las cosas. Ahí es por donde entra la luz, ¿no? Entonces, podemos acompañar la grieta sin querer trascenderla, sanarla completamente. ¿Qué pasa si fuera una herida que está aquí? ¿No? Eso le pasó a Quirón, por ejemplo, ¿no? Era el jefe de los centauros, era la imagen del sanador herido en Grecia, ¿no? Recibió una flecha de la hidra en una lucha con Hércules, y acá estaba la herida, y estaba doliendo un montón. ¿Qué hago con esa herida? Quirón hizo lo contrario a pelear, sanar o morir. Voy a entender la herida, voy a acompañar la herida. Aquí está mi herida, no la voy a querer trascender, no la voy a querer sanar, quitar, eliminar, ¿no? ¿Qué pasa si siempre va a vivir conmigo? Y fue el momento en que Quirón logró la gran sanación, se convirtió en el arquetipo per se del sanador en Grecia, en el sanador herido. Podemos acompañar lo que nos incomoda, podemos sanar la emoción que nos está doliendo. El lenguaje mucho del New Age y de esta espiritualidad y mucho de la cultura norteamericana también es pelearse con la incomodidad. Aquí tienes la pastilla que te va a sacar de la incomodidad. Aquí tienes la solución espiritual, el ángel de quinta dimensión, el acá, ¿no? Ser seres de luz, ¿no? Y de alta vibración que te va a sacar de ese estado en el que estás, ¿no? Nunca se encuentra ese lenguaje en los ancestros. Es un lenguaje muy occidental, ¿no? El lenguaje, ¿puedo convivir con lo que me incomoda? ¡Wow! ¿Puedo dar un lugar a la sombra del cuerpo? ¿Puedo acompañar, abrazar ese dolor o ese sufrimiento sin quererlo eliminar primero? ¿Y qué pasa si sí? Es una paradoja otra vez, el lenguaje paradójico de los ancestros, ¿no? Si abandono ese querer trascender y ese querer iluminar y sanar y curar, porque sí se cura, porque todo se puede curar, precisamente ahí lo curo. Precisamente ahí lo ilumino, ¿no? Cuando solo lo acompaño, cuando solo lo veo, cuando no rechazo lo que incomoda, ¿no? El cuerpo es un lenguaje de posiciones. Se acomoda y se incomoda. Y va fluyendo en un equilibrio, ¿sí? Entonces, relacionalidad, ¿no? Complementariedad. Eso es lo que quiero que quede un poquito y es un poco lo que reivindicamos en la escuela Ñaupatli, ¿no? Hay toda una terapéutica con esto del acomodo y no acomodo, ¿no? Cuando estamos frente a la enfermedad del susto, que el andino llama mancharisca, que está aquí en Mesoamérica, que está en todo el lenguaje chamánico, nos asustamos, ¿no? Son lenguajes de desposicionamiento, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro perrito cuando viene algo que tiene peligro? Hace 2 cosas: o huye, ¿no? Hay algo más complejo, luego nos congelamos y todo, pero vamos con estas 2 sensaciones, ¿no? Entonces, pero ante el peligro hay un cambio de posición. Si estuvimos en peligro, una parte nuestra se va para aquí o huye, ¿no? ¿Qué pasa si eso ocurre también con partes del alma o partes corporales que sienten que fueron hacia adelante o que sienten que huyeron hacia atrás y no están en eje? Y luego los maestros dicen: oye, te asustaste, la enfermedad del susto está afuera, necesito traerte, necesito regresar, porque si se han ido, si yo dejo una ventana rota, entra polvo, entran ladrones, ¿ves? Esta cosa aquí, ¿no? Luego hay que sacar lo que no corresponde, regresar a donde corresponde y traerme, ¿no? Es toda una terapéutica ancestral que tiene que ver con el lenguaje del cuerpo, con esto tal cual de la vida misma, del susto, ¿no? Con el posicionamiento, con acomodo y no acomodo. Pero es parte de la vida, es parte de la vida acomodarnos y desacomodarnos y encontrar otra vez el eje, ¿no? ¿Nos vamos a pelear con eso o podemos convivir también con lo que incomoda? Podemos convivir con el distinto. Quizás cuando logro romper esa barrera del distinto, esa incomodidad es muy sabia, ese dolor emocional es muy sabio, ¿no? El cuerpo es el distinto, el cuerpo fue el otro, la alteridad, la otredad, el que no entendimos, el que pastilla, mente, espiritualidad, ¿no? Razón, se escindió de un lenguaje que solo anhela relacionalidad, que solo anhela vincularidad, ¿no? Y que también necesita de la mente y del espíritu, pero en correspondencia, ¿no? En reciprocidad y en igualdad, tal cual, ¿no? En libertad y en aceptación de lo diverso, ¿no? Aceptación de la diversidad, con puntos de comunión. Este lenguaje, mira, que parecería muy comunitario y muy social, es un lenguaje corporal y de sanación,
cósmico de interrelación con la naturaleza y de sanación familiar. Es interesante, miren, esta terapéutica andina. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, otra forma de leer la realidad. Quizás los abuelos eran más sabios de lo que pensamos, ¿no? Quizás este pensamiento nuestro de dejamos algo atrasado y el progreso y arriba aquí, y este progreso al contrario puede estar más atrasado de lo que pensamos, ¿no? Encontramos en Estados Unidos, que es el país más avanzado del mundo, a un energúmeno troglodita retrógrado como Trump, ¿no? O sea, en el país más avanzado está lo más retrógrado. ¿Qué pasa si aquí, a lo que le dijeron atrasado, que son nuestras culturas ancestrales, conservando su saber con la naturaleza, está lo más profundo, lo más alto, lo más maravilloso? Entonces, es una invitación. He querido resumirles un poquito. Todo esto es poquito. Esto es mucho más amplio, mucho más maravilloso que aprender de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, ¿no? De leer al cuerpo, ver al cuerpo, abrazar al cuerpo, entender al cuerpo desde la relacionalidad, ¿no? Desde el afecto, desde el entendimiento también, desde el espíritu y del instinto bailando juntos. En la Escuela Ñaupatri tenemos también toda una terapéutica que reivindica el conocimiento iniciático, ancestral, arquetípico andino, y los invitamos, si ha dado algo de sentido, lo poquito que hemos dado en estas charlas, ¿no? Si ustedes quieren tener esta experiencia aquí, contactar con nuestros terapeutas, encantadísimos también de estar al servicio recíproco, ¿no? Así lo hacemos, ¿no? Estamos siempre en reciprocidad, en cuidado mutuo. Y eso es el cuerpo, ¿no? Cuidado mutuo. Reivindicar otra vez la mutualidad, reivindicar otra vez la comunidad en la salud y la sanación. Muchas gracias, les agradezco mucho esta charlita, esta atención, y nos vemos el próximo miércoles, en el que vamos a seguir, ¿no?, viendo también aspectos de lo transgeneracional y sistémico con respecto al cuerpo. Un enorme abrazo, muchísimas gracias, un honor con ustedes.